Listo, con esto damos nuestra bienvenida a todos y a todas ustedes. Gracias por confiar en nosotros, gracias por este amor, a Dios, a Jesús, a la comunidad. Gracias de verdad por darnos su tiempo y por dar. Pero esta canción me encanta por todo ese mensaje, sobre todo en esta pandemia que aún no se va y como dicen muchos, vino para quedarse, el saber valorar la vida, la salud, porque lo demás lo resolvemos nosotros con las herramientas que Papito Dios nos da a través de cada persona y de cada circunstancia que vivimos, tenemos nosotros para salir adelante. No es el don que nos dé, sino lo que hagamos con él, como nos dice la canción, y tengamos que valorar todo lo que hacemos por nuestros hermanos, incluso por lo que hacemos por la casa común, que es nuestro hogar y el único que conocemos, porque no sé ustedes, pero yo no tengo dinero para luego irme a Marte, como dicen que ya hay y que podemos irnos hasta allá, pero a mí no me alcanza ni para ir a Europa, así que para Marte está bien complicado. ¿Qué nos corresponde? Hacerlo aquí y ahora, cuidar nuestra casa común, cuidar de nuestra comunidad, cuidar de nosotros, y con eso ya hacemos bastante. Vamos ahora a pedirle a Araceli que nos ayude con la oración de bienvenida. Ella es una ecuatoriana, está acá en Quito, miembro de nuestro equipo, y pues la hemos pedido con mucho cariño que nos ayude con esta oración inicial, y durante la semana irán alguien de Argentina, alguien de Brasil, de Colombia, le iremos pidiendo para que nos ayuden con esta oración inicial, porque el curso no es del equipo bíblico, el curso es de ustedes, nuestra familia. Araceli, por favor. Gracias, Katy. Buenos días, Padre Lauren. Buenos días, Katy, al equipo de Verbo Bíblico. Buenos días con todo. Vamos a comenzar nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada. Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú. Aquí estamos, Señor. Queremos ser anunciadores de tu reino. Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti. Como los discípulos en Galilea, nuestro deseo es salir a tu encuentro, porque en medio de nuestra vida tú ocupas siempre un lugar importante, respondiendo a tu llamada, porque a ti no se te puede decir que no, porque es nuestra respuesta y encontramos en él tu gozo. Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros. No sabremos si sabremos hacerlo como tú deseas, pero sabes que la ilusión no nos falta. Amén. He tomado el Salmo 116 y dice así: Aleluya. Amo a Yahvé porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo llamo. Me aferraban los lazos de la muerte, me sorprendieron las redes del Seol. Me encontraba triste y angustiado e invoqué el nombre de Yahvé. Socorro, Yahvé, sálvame. Tierno y justo es Yahvé, nuestro Dios es compasivo. Yahvé guarda a los pequeños. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve a tu calma, alma mía, que el Señor ha favorecido. He guardado mi vida de la muerte, mis lágrimas de los ojos, mis pies de la caída. Caminaré en presencia de Yahvé en el mundo de los vivos. Amén. Nuestra felicidad es andar en los caminos del Señor. Es mirar los ojos de Jesús sin apartar los nuestros de los suyos. Ahora les pido, cierren sus ojos, pongan su mano en su corazón, sientan cómo late. Ahí está el corazón de Dios. Y con todo nuestro amor le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mirando los ojos de Jesús, miramos también los ojos de nuestra Madre María, ella que siempre nos consuela, ella que siempre intercede por nosotros. Sintiendo los latidos del corazón de Dios en el nuestro, le decimos a nuestra Madre María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Araceli. Dios te pague por esa bondad, por esa disponibilidad y por hacernos entrar en un ambiente de oración. Compañeros, compañeras, vamos ahora a darles algunos detallitos del taller. Como dijo ya Padre Lauren, en esta primera hora de la mañana nos acompañará José Guerra, uno de los grandes miembros de nuestro equipo, familia. Él es de acá, ya trabaja con nosotros 30 años, desde muy jovencito. Y pues él ha tenido la bondad de decir, sí, yo me animo en este proyecto y el día lunes voy a acompañarles desde el tema de Marcos para ponernos en sintonía, y ya en la tarde con Padre Fidel arrancamos todo el tema del discipulado. Pero antes de esto, alguien me está preguntando el horario, cómo va a ser, etcétera. Entonces voy a compartirles una diapositiva que hemos preparado con el horario. Será de 9 de la mañana hasta 10:30 el tema. Ustedes pueden ingresar desde las 8:30 para saludarnos, etcétera. 10 para las 9 se hará la oración con la persona a la que le hemos solicitado que nos acompañe para ese momento. Y desde las 10:30 hasta las 11, sin cerrar sesión, ustedes pueden apagar la cámara, el micrófono, y pueden ir a tomarse un agüita, un tecito, un mate, lo que ustedes gusten. De 11 a 12:30 continuamos con nuestro tema. El instructor está listo para, con amor, cariño y mucha didáctica, compartirnos toda su sabiduría. Se terminará a las 12:30 y regresaremos a las 3 de la tarde hasta las 4:30, a lo mucho 5 de la tarde, con conversaciones. También Padre Fidel nos había dicho que en esta tarde no nos dará algo de diálogo, sino más bien ya meternos en el tema como tal. Eso ya dependerá de cada asesor y él nos indicará. Así que por favor estar muy, muy atentos. Este es nuestro horario. Si alguno de ustedes por alguna circunstancia, porque tienen que ir a vacunarse, tienen cita médica, algún asunto familiar, laboral, etcétera, no puede estar, no se preocupen, que todo queda grabado y Padre Lauren al finalizar la noche les enviará todo lo que hemos compartido en ese día. PowerPoint, canciones, preguntas y sobre todo la riqueza del tema. Así que no tengan pánico por eso. ¿Alguna otra indicación, Padre Lauren, para ya darle paso a nuestro hermano José? Bueno, me preguntan, pero en mi país, ¿a qué hora corresponde? Cada uno de ustedes, al recibir el link, Daisy les envió los horarios en su país correspondiente. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí y calculen. O consulten en privado, si me consultan al chat, con mucho gusto les responderé. Gracias. Listo. Y para nuestro hermano o hermana que tiene puntitos, no sabemos cómo se llama, por favor, si puedes cambiarle, renombrarte o ponernos en el chat para poderte renombrar. Con esto le vamos a dar una bienvenida de verdad con mucho cariño a José.
Ustedes ya lo conocen, es una persona bastante carismática, conocedor de la Biblia, como él alguna vez nos dijo, él transpira Biblia todo el día y durante los 365 días que hay en el año. Él se dedica a esta bonita profesión que más que eso es una vocación y tiene una manera muy bonita de transmitirnos. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias, José, por animarnos en este día lunes, por estar en este propedéutico y pues nadie mejor que tú para meternos en sintonía con el tema que vamos a recibir. De verdad, de corazón, gracias y somos todo tuyos. Muchas gracias, Katy. Muy buenos días con todas, con todos. Mientras hablaban, he pasado foto mirando, algunos ya conocidos, amigos, otros con los que recién nos vemos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un día especial, ¿no? Yo después de 16 meses he vuelto a mi oficina. 16 meses en que todo se cerró y es una nostalgia volver y encontrar trabajos de estudiantes, encontrar una Biblia que se me quedó aquí y pareciera que todo fue un sueño, ¿no? Pero un mal sueño porque nos dejó experiencias dolorosas en algunos casos, pero también es la esperanza de empezar una vez más, de volver a empezar. Así que me anima mucho que ya pude regresar a la oficina. Algunos tenemos, ¿no? Yo un poquito menos, pero algunos tienen miedo, pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Jesús nos dice, nos lo decía Papa Juan Pablo II también cuando iniciaba su pontificado, ¿no? No tengan miedo, cuidémonos lo más que podamos, pero no tengamos miedo. Sí, si hemos podido pasar otras cosas, no vamos a pasar esto. Entonces vamos a tener un tiempito para trabajar ahora el tema de Marcos. Yo no me voy a meter básicamente en nada de lo que va a trabajar por la tarde ya el padre Fidel Oñoro. Sin embargo, a la parte final voy a decir un par de palabritas que tenemos sobre el discipulado, solamente como para que quede ahí, como hacen a veces las señoras de los mercados cuando usted pasa, ¿no? Que le dan un pedacito de carne y usted no la coja, porque cuando usted prueba ya, usted ya quedó amarrado y se tiene que sentar a comer. Entonces yo voy a darle ese pedacito, esa probadita, para que usted se quede con ganas para la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una introducción para ubicar este Evangelio de Marcos, que ustedes saben es la primera obra escrita de lo que llamamos el Nuevo Testamento, el primer evangelio. Y nace no porque el Espíritu Santo iluminó a una persona y dijo, ve, siéntate y ponte a escribir porque necesito que hagas esto. No, surgió de lo que nosotros llamamos en América Latina la lectura de los signos de los tiempos. Un autor, Juan Marcos, estaba mirando la realidad que se estaba viviendo después de los años 60, 30 años después de la muerte de Jesús, están viviendo una nueva experiencia totalmente distinta y eso lo lleva a reflexionar, a meditar, a discernir y darse cuenta de que estaban frente a una nueva generación que ya no había conocido a Jesús y necesitaban presentar a Jesús. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta presentación que yo les voy a poner ahora, ustedes la pueden luego tener, Lauren ya la tiene en su poder, también Katy, para que se las haga llegar en su momento respectivo. Si hay preguntas, por favor, anótela en su cuadernito hasta cuando llegue el momento después del receso, ¿no? Para que no se vaya a olvidar. Entonces vamos a ver un poquito esto, la introducción al Evangelio de Marcos. Es apenas una introducción. Por siglos, hagamos una ubicación, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes se preguntaron cuando revisan en su Biblia, ¿por qué Mateo ocupa el primer lugar si no es el evangelio más antiguo? Bueno, la respuesta la tenemos es que Mateo durante muchísimo tiempo fue considerado el evangelio más eclesial. Quizás porque decían que era el más completo, porque catequéticamente estaba bien organizado con 5 discursos y muy especialmente porque Mateo es el único evangelio que habla de la iglesia y lo habla de la iglesia con relación a esa misión, a esa autoridad que Jesús le va a dar a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le responde, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, por siglo, Mateo fue el evangelio más utilizado al punto de que en nuestra Biblia quedó en primer lugar. De Lucas era el evangelio que se utilizaba mucho en las misiones para evangelizar, porque Lucas hablaba mucho de los pobres,
porque Lucas presenta a un Dios misericordioso, a un Dios de perdón, sobre todo porque presenta a un Dios universal. Mateo era un poquito más, digamos, entre comillas, un evangelio muy judío, mientras que Lucas habla de ir por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, a evangelizar a todos los pueblos, ¿no? Juan, que es un evangelio más teológico, más lleno de simbolismo, era utilizado y hasta hoy es utilizado en los grandes tiempos fuertes de la iglesia, ¿no? En Semana Santa, en Navidad, etcétera, ¿no? Y Marcos, de Marcos no se decía nada, porque Marcos es un evangelio bastante simple, bastante, digamos, hasta popular, chabacano, utiliza muchos diminutivos, presenta un Jesús que no es esa imagen que nos han metido a veces, ¿no? Nosotros a veces tenemos en la cabeza una imagen de un Jesús majestuoso, que todo lo sabe, Jesús sabe quién lo va a traicionar, Jesús decía que, por ejemplo, a mí me van a matar, pero yo al tercer día voy a resucitar. Ese Jesús era... hasta hoy es muy metido en nosotros, ¿no? Y Marcos no tiene ese Jesús, más bien Marcos presenta un Jesús que hasta a veces parece ignorante. Les pongo un ejemplo, ¿no? En el Evangelio de Marcos, cuando la hemorroísa, esa mujer que tiene flujos de sangre, va y lo toca a Jesús, Marcos dice que Jesús se dio la vuelta y empezó a preguntar quién me ha tocado. No lo sabe, no lo sabe, ignora quién lo toca. Mateo, cuando escribe el mismo texto, le habrá dado mucho dolor de cabeza que el Hijo de Dios no sepa quién lo toca. Por eso Mateo cambia el texto y dice que cuando a Jesús lo tocaron, él se da la vuelta y le dice directamente, mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, por eso quizás Marcos no era muy conocido, no era muy apetecido, muy poca gente lo leía. Solo a finales del siglo XIX empezó a ocupar el lugar que le corresponde, siendo el Evangelio primero. El primer esfuerzo es como el primer hijo, ¿no? El primer hijo que uno tiene siempre es el que sufre las consecuencias porque uno no sabe, pues, cómo medir la temperatura del agua. Los que tienen hijos a veces meten la mano, está tibia el agua y lo van quemando al niño. Ya con el segundo uno aprende que no hay que meter la mano, sino el codo para que saber si el agua está caliente, muy caliente o está tibia, por ejemplo. Entonces, ahí se logró comprender que Marcos era un evangelio que tenía una presentación de Jesús un tanto chabacana, popular, porque era el primer esfuerzo por tratar de presentar a la persona de Jesús a unas nuevas comunidades, a unos nuevos creyentes que no lo habían conocido presencialmente, lo habían escuchado. ¿Sí? Usted si abre su Biblia, usted va a encontrar por lo menos 3 generaciones de creyentes, ¿no? La primera generación son los que conocieron a Jesús, los que convivieron con él, comieron, fueron a fiesta, fueron testigos de milagros, ahí está Pedro, Pablo, todos los 12, ¿no? Perdón, Pablo no, Pedro, Santiago, Andrés, Juan, los 12, está María Magdalena, Marta, Nicodemo, José de Arimatea. Pero poco tiempo después empieza a entrar una segunda generación de creyentes. Segunda generación donde está Pablo, está Prisca, está Aquila, está Juan Marcos, Lucas, ¿sí? Todo este grupo que creyó en el Señor por el testimonio de la primera generación. Y ya para finales de los años 70 vamos entrando a la tercera generación de creyentes. Un tercer grupo de creyentes que cree por la enseñanza de aquellos que fueron discípulos de los apóstoles. Se ha ido alejando la presencia de Jesús. Ahí usted puede ver a Tito, Timoteo, Filemón, Onésimo, todos personajes que habla la Biblia. Y Marcos pretende escribir en ese contexto. Entonces, veamos brevemente el ambiente histórico en el que se desarrolló o en el que de alguna manera se motivó la escritura de esta obra que luego vamos a llamar nosotros Evangelio, ¿no? Estamos de frente en un imperio romano. Y los romanos desde el año 63 antes de Cristo habían construido un gran imperio sostenido básicamente por el ejército. Un ejército poderoso divididos en legiones que estaban regadas por los lugares estratégicos de todo el imperio entre Europa y Asia y que básicamente tenían 3 tareas. Primero, asegurar la movilización, es decir, que la gente se podía mover de un lugar a otro sin correr riesgo. En esa misma medida, segundo, asegurar el comercio, el intercambio de productos.
sobre todo para abastecer a la ciudad de Roma. Y lo más importante, este ejército poderoso aseguraba el cobro de los impuestos. ¿Sí? Roma había organizado su imperio con base a eso que nosotros conocemos como la paz romana, ¿sí? Que no era otra cosa sino Roma se comprometía a asegurar a todos los pueblos sometidos una paz, que no hayan ladrones en los caminos, que no haya desabastecimiento, que todos vivan bien, pero a cambio de eso cobraba unos fuertes impuestos para la manutención de sus ejércitos y de todos los funcionarios que tenía Roma. Como el grupo, el ejército era muy grande, entonces, pues los impuestos también eran muy grandes los que tenían que pagar. Esto obviamente empobrecía a la mayoría de los pueblos, haciendo que tengan cierta resistencia y enojo, de manera particular entre los judíos. Los judíos se sentían oprimidos por estos romanos y de cuando en cuando se daban levantamientos populares para tratar de quitarse de encima a los romanos, pero inmediatamente los romanos reaccionaban con fuerza para apagar todo tipo de rebelión. También a veces no solamente exigían impuestos, sino que exigían que los pueblos sometidos envíen a sus hombres más jóvenes y fuertes para trabajar en todas las construcciones que Roma hacía a lo largo y ancho del imperio, ¿no? Desde la construcción de puentes, caminos, acueductos, hasta la construcción de barcos, monumentos, la manutención de cuarteles, de palacios, incluso en algunos casos la construcción de ciudades. En la Biblia se nos va a hablar por lo menos de 2 ciudades que fueron construidas para que sea habitada exclusivamente por romanos, ¿no? La una es Tiberiades, ustedes han escuchado esa ciudad, ¿no? Tiberiades, le ponen ese nombre como homenaje al emperador Tiberio. Y la otra es Cesarea Marítima, esa pequeña ciudad que está en la costa, que prácticamente no es nombrada en el Nuevo Testamento, pero es importante porque Cesarea Marítima, se la llamaba Cesarea en homenaje al César. En Cesarea Marítima normalmente vivía el procurador romano y desde allí se trasladaba a Jerusalén cuando habían las grandes fiestas para asegurar el orden. Este era un poquito el ambiente en el que se van a desarrollar en primera instancia las comunidades judías, tanto en Israel como en la diáspora, y posteriormente las comunidades cristianas. Estas comunidades cristianas que habitaban en medio del imperio, más o menos hacia el año 40, llegaron a Roma, ¿sí? Lo que se cree es que después de una persecución que gestó Herodes Agripa, Herodes Agripa va a ser el hijo de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande. Él hace una persecución, según nos cuenta Hechos de los Apóstoles. En esa persecución murió Santiago, uno de los apóstoles de Jesús, y eso hizo que muchos creyentes, asustados y por miedo a también ser asesinados, decidieron huir. Y bueno, pues más o menos unos 5 o 6 años después de la muerte y resurrección de Jesús, algunos de estos cristianos, no sabemos quiénes, llevaron el evangelio hasta Roma y allí fundaron una comunidad que de alguna manera era vista, digamos, de manera folclórica. Era una comunidad más bien como una especie de secta dentro del judaísmo, ¿no? Eran vistos como judíos propiamente, pero unos judíos un tanto extravagantes, porque hacían algunas actividades que eran novedosas, pero de ninguna manera peligrosas, ¿no? Por ejemplo, cuentan que se reunían los días domingos y se ponían a cantar y cogían y partían un pedazo de pan y tomaban vino. Entonces, estas cosas parecían extravagantes, pero no causaban problema. El problema se da cuando estos cristianos poco a poco empiezan a abrir sus puertas para que ya no solamente se congreguen cristianos de origen judío, sino también cristianos que venían de los otros pueblos, de los llamados pueblos paganos. Más aún, abren las puertas para que no solamente estén los hombres libres que tenían derecho a una religión, sino que sorprendentemente también abren las puertas a los esclavos, a quienes en ese entonces no se les atribuía ningún tipo de oportunidad para pertenecer a la religión. Se abren en igualdad de condiciones a varones y a mujeres.
¿sí? Están abiertos a todo tipo de personas, incluso a soldados romanos. Esta variedad volvió más complicada la convivencia y empezó a despertar sospechas, desconfianzas en medio de la gente, ¿sí? Porque ya empezaban a tener algún otro tipo de prácticas religiosas un poco más vistas con desconfianza, tanta que las comunidades propiamente judías empiezan a sentir un temor, el temor de que la extravagancia de estas comunidades cristianas sean mal vistas por las autoridades romanas, quienes podían organizar algún tipo de represión, pero no solamente contra ellos, sino de paso contra los judíos, porque todavía no había una distinción. Tanto así que las comunidades judías no solamente que empezaban a desconfiar, sino que empezaron a tomar una actitud de rechazo y de persecución disfrazada. Es decir, acusaban por debajo de la mesa, acusaban a los cristianos. Ellos mismos se encargaban de acusarlos de que estaban haciendo cosas que estaban prohibidas por el imperio. Al punto que no han pasado ni 10 años de la llegada del evangelio a Roma y ya para el año 49, Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los cristianos de Roma y tuvieron pues que salir de allí. Algunos de ellos no son conocidos, que saliendo de esa persecución se fueron a otras ciudades, ¿no? Como por ejemplo es el caso de esta pareja de esposo, Prisca y Aquila, o Priscila y Aquila, que luego van a ser fundamentales, son como un puntal en la evangelización de Pablo, ¿no? Otros seguramente también fueron huyendo. La carta a los romanos nos deja ver que no era una sola comunidad, sino varias que se reunían en casa. Y ustedes pueden ver cómo algunas de las casas donde se reunían comunidades con su respectivo texto, ¿no? Prisca y Aquila, en la casa de Aristóbulo, en la casa de Narciso, en la casa de Hermas, en la casa de Olimpa. Se reunían las comunidades. Y como dijimos hace un rato, comunidades carismáticas. Y por favor que quede claro el concepto de carismático, ¿no? Cuando yo hablo de carismático, cuando hablamos propiamente en la Biblia de carismático, no estamos hablando de ese grupo que hoy tenemos en la iglesia que se hace llamar renovación carismática. No, no. Aquí hablamos de carismáticos en el sentido de que habían logrado romper las fronteras que dividían por género, por religión, por nación, descubriendo que todos son criaturas de Dios. En ese sentido es que nosotros decimos Jesús es carismático porque Jesús no distingue varón, mujer, griego, judío, romano, no distingue libre, esclavo. Para él todos somos hijas e hijos de Dios. Y ese espíritu carismático que vive en las comunidades de Roma hace que la presencia de las mujeres sea valiosa. Yo les invito, cuando tengan algún ratito tiempo, leas el capítulo 16 de Romanos, además de que va a encontrar un montón de nombres curiosos. Allí, ustedes pueden ver aquí los versículos del capítulo 16, van a encontrar la presencia de muchas mujeres y mujeres significativas. Por ejemplo, Febe es una diaconisa. Junía es llamada por Pablo digna apóstol entre los apóstoles, lo que tiene que haber sido escandaloso, porque nosotros a rato hablamos de que solamente eran 12 apóstoles y por lo menos Pablo se dice que el mismo es apóstol y ya son 13. Y si sumamos que él dice que Junía también es apóstol, ya son 14. Menudo problema, ¿no? Bueno, ahí hay una cantidad de mujeres. Estas comunidades entonces son expulsadas, acusadas o vistas con sospecha, con desconfianza, son acusadas de practicar ritos que eran extraños, algunas incluso eran mentiras escandalosas que se hacían porque no era real que ocurrían. Pero básicamente esta fue la situación. Estas comunidades romanas, sobre todo, fueron perseguidas pronto por ni siquiera ya los judíos, sino los judaizantes. Yo no sé si ustedes, me imagino que a veces en alguna lectura, en un libro, en algún curso, han escuchado este término, judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Vamos a aclararlo. No son 100% judíos. Nosotros cuando en la Biblia hablamos de los judíos, estamos hablando de aquellos que practicaban la religión judía.
Según alguno que otro evangelio, fueron ellos a través de sus autoridades quienes se oponen a Jesús y lo llevan a la cruz. Esos son los judíos. Cuando Hechos de los Apóstoles, sobre todo, y Pablo nos habla de los judaizantes, está hablando de personas que habían nacido y crecido como judíos, pero que con el tiempo se volvieron cristianos. O sea, son cristianos de origen judío que se oponen a que haya otros cristianos venidos de otros pueblos que no respeten las tradiciones y costumbres judías. Lo voy a decir de otra manera, lo mismo para que quede un poco más claro, ¿no? Estos hermanos cristianos de origen judío todavía piensan que seguir a Jesús es hacerlo dentro de la, digamos, la cultura judía. Piensan que los cristianos deben respetar las tradiciones judías porque dicen Jesús las respetaba. Entonces, respetar el sábado, respetar no comer las carnes impuras, el velo para las mujeres, la visita al templo, etcétera. A esos hermanos se los llama judaizantes. Y ellos quieren obligar a los que no lo son, a los que eran romanos, a los que eran griegos, a los que venían de Siria, querían obligarlos a practicar eso. Contra eso es que Pablo va a reaccionar. ¿Sí? Y algunos evangelios posteriormente también van a reaccionar porque ellos descubren que el mensaje, la enseñanza de Jesús va mucho más allá de la religión judía y que no es propiamente el cumplimiento de una religión lo que va a salvar, sino el cumplimiento del mandamiento mayor que Jesús había dado. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, uno, que tiene dos compromisos. El mandamiento del amor, que nos compromete a amar a Dios y amar al prójimo por igual. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que sufre, el pobre, el herido, el que está sin casa, el que no tiene trabajo, el que llora, y eso no tiene ni nacionalidad ni clase social. Eso es. Entonces, este es el ambiente en el que se va a desarrollar este Evangelio de Marcos, porque para más o menos el año 66, la situación se va a poner cada vez más complicada, más difícil, sobre todo a raíz de la persecución que se va a suscitar por parte de Nerón. Y aquí me voy a detener un poquito para entender de una vez el espíritu global para que no se nos vaya a perder. El primer escrito del Nuevo Testamento, lo primerito que se escribió, el primero de todos, no se vayan a olvidar de ahora en adelante, es la primera carta a los tesalonicenses. Eso es el primer escrito que nosotros tenemos conciencia, fue lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento, primera Tesalonicenses. Si usted algún ratito revisa primera Tesalonicenses, así la va leyendo, va a descubrir cuál era el espíritu de las primitivas comunidades. El espíritu de las primitivas comunidades es una efervescencia. Para ellos, la parusía, la segunda venida de Cristo, es algo inminente. Es decir, ellos esperan que ya mismo, pronto, no va a pasar mucho tiempo en que Cristo regrese, porque Él lo prometió, para instituir el reino de Dios que tanto hemos soñado. Lean, por favor, Primera Tesalonicenses y lo van a encontrar. Y estamos ya para el año 66. El año 66. Y en el año 66, lo que llega no es Jesús, sino Nerón a perseguir a los cristianos. La causa, no sé si la han leído alguna vez, fue el incendio de la ciudad de Roma, una cuestión que Nerón acusó directamente que fueron los judeocristianos quienes habían incendiado la ciudad. Empieza una gran persecución. Según nos cuenta la tradición de la iglesia, durante esa persecución cayeron los dos grandes pilares de la iglesia, ¿no? Pedro y Pablo. Según la tradición, Pedro murió crucificado y con los pies hacia el cielo. Y según la misma tradición, Pablo murió decapitado. Entonces, quiero que se detenga un momento, no sé qué está haciendo en este momento, pero deténgase un momento y trate de imaginarse, trate de ponerse usted en ese ambiente. ¿Está usted en una comunidad con una profunda fe, con una profunda confianza de que el Señor Jesús va a venir pronto?
Eso hacía que muchos cristianos, como dice Hechos de los Apóstoles, lo vendan todo. Lo vendían todo, no querían tener nada como propiedad. ¿Por qué? Pues porque si ya viene Cristo, ¿para qué queremos cosas? Igual pasaría hoy, ¿no? Si hoy nos dieran la certeza de que el Señor Jesús va a venir en el año 2022. Entonces uno dice, ¿para qué se pone uno a preocupar a andar haciendo dinero, casa, guardando cosas? ¿Para qué andar peleando con resentimiento? Si ya viene el fin del mundo, ya viene Jesucito. Eso veían las primeras comunidades. Por eso, Hechos de los Apóstoles dice que lo vendían todo, lo repartían a los pobres. Ellos esperan. Imagínense ustedes allí esperando con mucha ilusión la llegada de Cristo. Y cuando lo que empiezan a ver es que Nerón empieza a matar gente. Y unos perdieron un hijo que fue asesinado, otros perdieron un padre, otros vieron cómo un hermano era asesinado. Y entonces empieza todo un desconcierto en las comunidades. No sabemos si la mayoría, pero muchos de ellos a lo mejor dijeron, vea, esto de compartir el pan, de cantar, de decir Maranatá, ven Señor Jesús, todo eso está bonito, pero ya la otra cosa es a precio de muerte, ¿no? Entonces muchos se habrán ido de las comunidades. Se habrán retirado definitivamente. Otros, a lo mejor por temor o porque no tenían dónde ir, se quedaron, pero ya no tenían el entusiasmo, las ganas que mostraban al inicio. A lo mejor iban a las reuniones desanimados, algo que nos puede pasar hasta hoy, ¿no? Sobre todo cuando a ratos uno como que le flaquea la fe y uno dice, no, yo sigo siendo católico, pero ya no tengo ese fervor que tenía antes. Algo parecido, algo parecido. Y ahí en esas circunstancias es donde Marcos va a escribir su evangelio. Lo voy a decir entonces a manera de resumen para volver sobre la presentación. Marcos escribe su evangelio en un momento en que hay un profundo desánimo, una desazón, un abandono de las comunidades. Y Marcos va a escribir su evangelio con una intención: decirle a sus comunidades y decirnos a nosotros hoy que si no estamos dispuestos a caminar con Jesús, aceptando la cruz, no somos dignos de él. O lo digo de otra manera, Marcos escribe para llamar la atención y decir que el seguimiento discipular a Jesús no admite medias tintas. Por eso en Marcos usted va a encontrar frases muy fuertes puestas en labios de Jesús, ¿no? Cualquiera que quiera seguirme y mire para atrás no es digno, ¿sí? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, venga conmigo, tome su cruz y sígame. Y no tengan miedo, porque podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar nuestro espíritu, nuestras luchas. Claro, Marcos es bien radical porque su comunidad pues está de alguna manera perdiendo. En ese contexto entonces se va a escribir este evangelio de Marcos. ¿Y qué va a hacer entonces el evangelista? Pues recordar quién es Jesús. Por eso le va a poner un texto como el que ustedes pueden ver en Marcos 4, 35, 41, ¿no? La tormenta en el mar. Ese texto creo que ayer fue trabajado con los que participan en las reuniones del domingo, ¿no? Un texto hermoso en el que Jesús vence una tormenta, ¿no? Algo muy bonito. A mí me encanta el texto porque muestra un Jesús tan humano. En Marcos, ¿no? Dice que el Señor se subió a la barca, hizo con unas telas, hay unos trapos, hizo una almohadita y se pegó una dormida. Una dormida. Y viene la tormenta y todo el mundo empieza a gritar que se hunden y Jesús se levanta y ordena, cállense a las tormentas, y todas las tormentas se callan y ellos se preguntan unos a otros, ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Ya, este es un texto simbólico que quiere reflejar eso, ¿no? La tormenta que están viviendo de la persecución de Nerón, y en medio de eso, cuando estamos gritando desesperados, tenemos miedo, queremos huir, queremos ocultar nuestra fe, Jesús dice, aquí estoy yo. O ejemplo, la parábola del labrador, que está en el mismo capítulo 4, versículos 26 al 29, ¿no? Que nos dice, o básicamente nos quiere expresar, es que el sembrador ya lanzó las semillas y tranquilo se va a la casa, porque esa semilla va a crecer y porque el reino de Dios va a surgir. Y no es cuestión de que nosotros tengamos que tener miedo que Nerón pueda dañar la semilla. La semilla va a crecer.
Y así por el estilo se pueden poner otros ejemplos, ¿no? Frente a la explotación que están sufriendo por los impuestos que les cobraban, Marcos recuerda que Jesús no simpatiza con los opresores. Les recuerda que en el seno de la comunidad no se pueden seguir reproduciendo los mismos errores, los mismos defectos que se vivían en la sociedad, ¿no? Sino que en la comunidad debemos servirnos unos a otros. En Marcos 10, 42, 45 nos va a decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y si nos alejamos un poco, Juan retoma este texto para poner en labios de Jesús lo mismo, ¿no? Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies de ahora en adelante, en la comunidad, todos deberemos lavarnos los pies. Marcos recuerda que frente a la amenaza de muerte, de persecución, de cárcel que sufren las comunidades, también Jesús, desde que inició su vida pública, fue amenazado. Amenazado por escribas, por fariseos, por su pueblo, incluso por su propia familia que lo considera loco. Sin embargo, Marcos va a reconocer en el capítulo 11 que pese a toda la persecución, pese a todo el acoso que sufre Jesús, él siempre se mantuvo firme. Y finalmente, frente al problema de la presencia de paganos en la comunidad, algo que había sido el punto de partida de todas las tensiones que estaban viviendo ahora, Marcos va a recordar que Jesús empezó su misión en la región de Galilea. La región de Galilea, curiosamente, a pesar de ser parte de Israel, la zona norte de Israel, era llamada como la región de los gentiles, la llamaban Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Si usted se pregunta, ¿y por qué a esta tierra judía e israelita la llaman pagana? Porque está en la frontera con Siria. Las caravanas que venían de Europa normalmente entraban en Galilea. Ahí se abastecían de alimentos, de vituallas, de todo lo que necesitaban para viajar. Luego cruzaban el lago de Galilea y se iban por el lado ese que nosotros llamamos la Transjordania, por el lado oriental del río, que eso es tierra pagana, llamémosla así. No es Israel, porque los judíos del sur, los de Jerusalén, no permitían bajo ningún concepto que ellos pisen la tierra sagrada. Entonces, dado que todos los paisanos de Jesús no tenían problema en relacionarse con ellos y de alguna manera habían mezclado su religión, porque hasta allá no llegaba pues la influencia de Jerusalén. En Galilea prácticamente no había sacerdotes, uno que otro, peor sumo sacerdote. Algún que otro escriba por ahí estaba, pero no, ellos estaban bien lejos del centro religioso. Por eso le llamaban paganos, pues según Marcos, allí empezó la misión Jesús, con esa gente. Y de vez en cuando Jesús cruza el lago y se va a la tierra pagana. Y curiosamente, según el Evangelio de Marcos, en la tierra pagana es donde Jesús hace sus mejores milagros. Hay una clave de lectura en Marcos que se conoce como la clave geográfica, que quiere hacernos caer en cuenta que cada vez que Jesús está en su tierra, en tierra israelita, lo que encuentra es oposición. Vienen de Jerusalén escribas, fariseos, maestros de la ley a oponerse, a cuestionarlo, a deslegitimarlo a Jesús. Entonces Jesús, en un momento cansado de esas peleas, agarra una barca y se cruza el lago. Y en la tierra pagana hace sus mejores milagros. Curiosamente, según Marcos, en tierra pagana, por ejemplo, Jesús cura a un endemoniado, recordarán el texto, cuyos demonios al salir del hombre se meten en unos chanchos, en unos cerdos y se van al acantilado. Ahí en tierra pagana es donde Jesús multiplica panes. ¿Sí? Es decir, Marcos quiere presentar a los paganos no como enemigos, no como personas a las que haya que ver con desconfianza, sino como destinatarios preferenciales de la obra de Jesús. Más aún, en el capítulo 7, versículo 24 al 30, es el único texto bíblico que yo he encontrado, donde a Jesús lo dejan sin palabras. Normalmente en todos los lugares, cuando a Jesús lo cuestionan, le preguntan, hay que pagar el impuesto, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién fue más importante? Jesús responde, actúa, reacciona, cuestiona. Jesús tiene mucha palabra para enfrentar los cuestionamientos que le hacen.
Pero este texto de Marcos 7, 24, 30 es el único en el que Jesús se queda callado porque lo dejan sin palabras. Y la que le gana la discusión es una mujer. Espero que ya se haya acordado cuál es el texto. ¿Sí? ¿Ya se acordó? Ese, el de la mujer que tiene a su hijo enfermo. Es una pagana. Dice el texto bíblico que es una sirofenicia. Y va y le dice, maestro, mi hijita está enferma, ayúdame. Y Jesús la mira, porque es hasta un poco, a mí me suena medio grosero, medio hiriente Jesús, porque Jesús le dice, mujer, yo he venido para alimentar a los hijos del pueblo de Dios, o sea, a los judíos, no para darle comida a los perros. A los paganos en aquel entonces se los calificaba como perros. Y esta mujer se lo queda viendo, no pierde la calma, no se siente herida, es una mamá. Las mamás son así, por un hijo hacen lo que sea. Y entonces la mujer con una rapidez mental le dice, si yo ni siquiera te estoy pidiendo que me hagas un milagro, te estoy pidiendo es una ayuda. Dale todo el pan que quieras a tus hijos, a los niños, pero no te olvides que los perros se ponen bajo la mesa. Y si un pedacito, una migajita de pan cae, come. Dame una migaja de tu amor. Y Jesús se queda callado, pues ya no tiene cómo reaccionar. ¿Y qué puede decir? Simplemente le dice, ya mujer, por lo que acabas de decir, por callarme la boca, vete, tu hija está curada. Y todo eso se lo hace con paganos. Eso es lo que pretende este evangelio. Vamos a ver ahora algunos datos generales de la obra para que ya nos quede clara a la hora de presentarla esta tarde, que ustedes ya tengan información sobre el respecto, ¿no? Los destinatarios, pues ya lo hemos de alguna manera insinuado aquí, ¿no? La comunidad era una comunidad mixta, ¿sí? Formada por judíos y paganos, comunidad carismática, reunida en torno al amor de Jesús. Es una comunidad de segunda generación. Prisca, Aquila, el mismo Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, que se llama María, son cristianos que fueron probablemente evangelizados por alguno del grupo de Jesús que llevó la buena noticia a Roma. ¿Cuándo fue escrita? Pues fue escrita ya unos 35 años después de la muerte de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. El tiempo ha pasado, es otro ambiente. La comunidad destinataria de Marcos es distinta de alguna manera a la comunidad a la que se dirigió Jesús. Recordemos que Jesús prácticamente, según los evangelios sinópticos, según Marcos, Mateo y Lucas, Jesús evangelizó, gastó lo que llamamos su vida pública exclusivamente en Galilea. Solo una vez, va a decir Marcos, Mateo y Lucas, solo una vez Jesús fue a Jerusalén y lo crucificaron, ¿no? Usted dirá, pero alguna vez yo leí que varias veces fue a Jerusalén. Sí, pero eso es en el Evangelio de Juan. Nosotros decimos incluso que Jesús tuvo 3 años de vida pública atendiendo a la información de Juan, que nos relata 3 viajes de Jesús a Jerusalén. Pero eso es Juan, por favor. Marcos, Mateo y Lucas, repito, los evangelios sinópticos dicen que Jesús vivió exclusivamente en Galilea, alrededor de Nazaret, Cafarnaúm, Caná, en estos pueblos. Entonces, si se movió en esos pueblos, nosotros podemos más o menos definir la comunidad destinataria de Jesús. Eran campesinos pobres, pobres como la mayoría del pueblo, pero además de la pobreza que tenían, eran de alguna forma marginados, porque eran de una frontera. ¿Sí? Una comunidad campesina, pobre, sin mayor formación, lo lleva a Jesús a hablar poquito. ¿Sí? No, ustedes han visto nuestros pueblos campesinos, nuestra gente pobre, nuestra gente humilde, no hace grandes discursos. Los grandes discursos lo hacemos los que tuvimos no sé si decir la oportunidad o la mala dicha de ir a una universidad donde nos enseñaron a ser especulativos, a darle vueltas a esta cabeza, a inventar el agua tibia y ser maestros de sospecha. Yo cuánto extraño la formación que uno recibía cuando era niño, yo la de mi mamá, ¿no? Mi mamá, una mujer muy humilde, pobre, solo terminó la primaria, pero cuánta enseñanza le daban a uno con palabras cortas, frases cortitas, con dichos populares, con refranes, ¿no? ¿Cuánto aprendió uno cuando en casa la mamá lo miraba a uno y decía, en boca cerrada no entran moscas? Y uno aprendía un valor enorme allí, ¿no? Y por eso Jesús hablaba con parábolas, con frases cortas, entre campesinos.
La comunidad de Marcos, 30 años después, ya es una comunidad que no está en el campo, está en la ciudad. Y no en cualquier ciudad, en una ciudad grande. Y ya son cristianos, muchos de ellos que han tenido formación, que ya no se conforman con las parábolas de Jesús. Además, porque muchas parábolas de Jesús, Jesús las dice en su ambiente. Voy a poner solo un pequeño ejemplo rapidito, ¿no? Donde Jesús vive, todavía no conocen las técnicas del arado, no tienen grandes llanos para sembrar. Ellos siembran en las sequías, en pequeñas vertientes. Entonces, cuando caían las lluvias y se mojaba la tierra, ellos lanzaban semilla. Algunas se perdían, pues, pero otras sí daba fruto. Eso Jesús lo toma para hacer la parábola del sembrador que lanza la semilla. Pero imagínense eso en Roma, o imagínense con los campesinos hoy de nuestros pueblos, ir a decirle que el campesino lanza semilla y que una cae en tierra, otra cae en la carretera, otra cae en la calle, una cae sobre cañas. No, pues nuestros campesinos ya saben cómo se tiene que sembrar. Entonces, lo que quiero es que lleguemos a entender que en un momento determinado, muchas de las enseñanzas de Jesús eran significativas para quienes habían estado con él y entendían el significado de ello. Pero para los nuevos oyentes, eso sonaba como abecedario chino. Entonces Marcos, igual más adelante Mateo, Lucas, Juan, se van a ver en la necesidad de ir como, no es cambiando, porque ellos tienen claro el espíritu de Jesús, sino aplicando, explicando un poquito. Por eso, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de la parábola del sembrador, más adelante algún otro autor le fue agregando otra información para explicar, ¿no? El sembrador, no se olviden, es Jesús. La tierra mala son aquellos que no escuchan la palabra. La tierra espinosa son las que escuchan, pero como tienen tantas cosas que hacer, se olvidan y se terminan muriendo y empiezan a hacer explicaciones. Entonces, la comunidad, hay que entender eso, ¿no? A Marcos le toca ser fiel al mensaje de Jesús, ser fiel al espíritu del reino de Dios que Jesús había predicado, pero intentar aplicarlo a las necesidades de su comunidad, comunidad de ciudad, comunidad con gente que tiene formación y sobre todo lo que ya hemos dicho, comunidad que tiene fuertes tensiones, persecuciones, que está sufriendo la muerte y que está desanimada. ¿Dónde se compuso la obra? Este sí es un problema, ¿no? En principio todos, si decimos que fue en Roma, lo aceptamos, pero hay algunos autores que dicen, oiga, ¿será que fue Roma o una ciudad con fuerte influencia romana? Vamos a decir una sola cuestión para no alargarnos más. La respuesta que deberíamos dar, si somos honestos, es no sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una fuerte influencia romana. Fuerte influencia romana. Pero la influencia romana no solo se daba en la ciudad de Roma, sino que se daba también en otras ciudades que habían tomado no solo la lengua de los romanos, que es el latín, sino las costumbres, las tradiciones, los estilos de vida. Así que no sabemos. ¿De dónde salió la idea que era Roma? Pues fue la tradición de la iglesia, ¿no? Ahí vemos Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes. Ellos son los que dejaron la tradición de que fue en la ciudad de Roma. Así que, para no hacernos mucha complicación, vamos a decir que fue una comunidad con un fuerte influjo romano que se nota en la misma obra. Yo pongo aquí algunos ejemplos que ustedes los pueden ver y leer esta misma tarde o en su descanso, ¿no? Primero, explica costumbres judías no conocidas por paganas. Si tienen su Biblia, vamos a buscar, vamos a leer por lo menos algunos textos, ¿no? Este está en Marcos capítulo 7, versículos del 3 al 5. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Yo mismo lo voy a leer por cuestión de tiempo. Marcos 7, versículos 3 al 5. Dice, los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de las vajillas de bronce. ¿Ven?
A esto es lo que se llama en literatura bíblica una glosa. ¿Qué es una glosa? Es una explicación que el autor pone. Voy a poner un ejemplo bien ecuatoriano, porque aquí tenemos algunos hermanos, vi de Colombia, vi alguno que estaba de no sé qué otro país. Bueno, para quienes no son, ¿no? Yo puedo ir explicando algo y agregar una glosa para que nuestros hermanos de otros países entiendan. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, y entonces los misioneros del Verbo Divino viajaron a la misión montados en una chiva. Probablemente un hermano que no esté acostumbrado a nuestro lenguaje piensa que a lo mejor los verbitas son unos desgraciados que no respetan los derechos de los animales. Entonces uno se lo imagina a Lauren y otros 3 verbitos trepados en una pobre chivita ahí que se desbarata. Entonces yo puedo agregar una glosa entre paréntesis y poner, ¿sí? En el Ecuador la chiva es un carro grande abierto que se utiliza en los campos. En otros lugares le llaman ranchera. ¿Ya? Eso es una glosa y eso es lo que hace Marcos, porque se ve que sus destinatarios no conocen las costumbres judías. Entonces Marcos pone, los fariseos cuestionaban que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos y tiene que poner la glosa que hemos leído, ¿no? Porque los fariseos y los judíos en general no se sientan a comer si antes no se lavan cuidadosamente las manos. Eso es una glosa. Ahí ya podemos notar que estamos frente a una comunidad no familiarizada con las costumbres que se vivían allá, en el pueblo de Israel, ¿no? En el mismo sentido, de vez en cuando pone palabras en arameo. Arameo es la lengua común de la gente pobre en el tiempo de Jesús. La lengua oficial era el hebreo, pero el hebreo muchísimos campesinos ya no lo entendían porque se habían olvidado, porque no se usaba. Digamos que era una lengua más litúrgica, como hoy. Si a nosotros nos preguntan cuál es la lengua oficial de la liturgia en la iglesia, ¿en qué lengua se escriben los documentos de la iglesia? En latín, pero ya nosotros no sabemos latín, pues. Entonces hay que traducirlos a nuestras lenguas llamadas vernáculas, a las lenguas populares. El arameo era la lengua que Jesús hablaba y muchas frases de Jesús seguramente quedaron en la memoria en arameo. Y Marcos respeta porque así recibió de la tradición, pero tiene que agregar una glosa para explicar el significado porque para muchas personas esa palabra no decía nada. Leamos capítulo 5, versículo 41. Dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum. Y ahí viene la interpretación que hace Marcos, la glosa, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Otros ejemplos que va a poner, ¿no? Y Jesús dando un fuerte grito dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, y viene la glosa, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O haciendo saliva y tierra con sus dedos, le puso en la oreja y le dijo al sordo mudo, Efetá, que quiere decir, ábrete. La comunidad destinataria de Marcos no lo entendía, ¿no? Otro problema es que pueden encontrar ahí, en el capítulo 10, versículo 11 al 12, Jesús habla de la posibilidad de que una esposa abandone a su marido, algo que para los judíos es imposible. Que un marido deje a la esposa, sí, pero que una mujer deje a su marido, eso es imposible. Eso era mucho más común en las comunidades greco-romanas, ¿no? Otro ejemplo, Marcos va a decir que la viuda echó 2 leptas, o sea, un cuadrante, y está utilizando la nomenclatura, el nombre de una moneda que es propiamente romana, no judía. Hay algunas palabras que se ponen allí en latín que no se pueden traducir. Denario, cuadrante, censo, legión, centurión. Usted ahora, como lo ve ahí en la pantalla que está viendo, seguramente a usted no le haga ruido, porque esas palabras ya están en castellano. Yo quiero poner un ejemplo, quizás no sea para todos muy familiar, ¿no? Pero alguno de ustedes, si alguna vez leyó una novela que se llama Huasipungo, escrito por Icaza, es una novela ecuatoriana que habla de la situación que vivían los indígenas. Ya, cuando uno lee ese libro, está escrito, se supone que en castellano, pero cuando le da la palabra a los indígenas para hablar, el autor utiliza muchos términos en quichua.
Entonces, cuando uno lee eso, se nota claramente las palabras que uno no las entiende porque no son familiarizadas con nuestro lenguaje. Y entonces aparece shungo, warmi, mushpa, mapa, etcétera. Palabras que son para nosotros no comprensibles porque, repito, no son castellano. Algo parecido es acá. En medio de tanto griego, usted ve todas palabritas en griego, de pronto salta a la vista y golpea palabras como denario, legión, centurión, flagelar, pretorio. Son todas palabras latinas que seguramente eran propias de o familiares para los destinatarios que son de origen romano. Por otro lado, el autor no está familiarizado con el ambiente palestino. Para esto tendríamos que tener un mapa para descubrir que Jesús hace unos viajes bastante inauditos. Voy a poner un ejemplo medio latinoamericano para entendernos, ¿no? Es como de decir, Jesús empezó la misión en Colombia y después de eso realizó un viaje y se fue a la Patagonia en Argentina. Y luego de estar en la Patagonia una semana decidió regresar y vino a evangelizar Ecuador. Y ahí estuvo 4 días y luego viajó a Brasil. Y luego regresó y volvió a Colombia. Uno dice, a ver, ¿no sería mejor que vaya concentrando? Primero visite Ecuador, Colombia, que están cerquitas, cubra para que no haga viajes tan largos. Algo parecido ocurre, ¿no? Y lo último que vamos a decir es que en la multiplicación de los panes, Marcos va a hacer 2 relatos de la multiplicación de los panes para poder abarcar a sus hermanos de origen judío y de origen pagano. ¿Cómo va a acoger a sus hermanos de origen judío? Diciendo que al terminar de multiplicarse los panes, se recogieron 12 canastas. 12. El número 12 representa la organización para los judíos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces, decir que se recogieron 12 canastas es que sobró pan para dar de comer a todo el pueblo. Pero esas 12 canastas no eran significativas para los hermanos paganos. Por eso Marcos pone una segunda multiplicación de los panes, donde dice que lo que se recoge son 7 canastos. Para el mundo pagano, el 7 es el número de la perfección, es decir, tiene el mismo objetivo, decir que el pan tiene que alcanzar para todos. En cuanto al autor de el testimonio más antiguo nos dice que es Marcos, y así lo hemos aceptado y nadie lo cuestiona. Esto ya desde el siglo II, allá por el año 130, Papías ya hablaba de que Marcos escribió este evangelio. Bueno, ¿quién es Marcos? Marcos, curiosamente, ¿qué podemos decir? Si usted ve Hechos 12:12, sabrá que Marcos es el hijo de María. Propiamente su nombre es Juan y su segundo nombre es Marcos. Usted dice, ¿por qué Juan Marcos, doble nombre? Se lo explico. Muchos hermanos cristianos que habían nacido en ambientes paganos tenían un nombre tomado de la cultura pagana, pero luego buscaban un nombre que se adapte un poco a el pueblo o a la cultura donde se vivía. Voy a poner un ejemplo con los verbitas, ¿eh? Los verbitas. Había un verbita en Colombia que Carlos Eduardo lo conoce, muy querido, ¿no? Uli. Él es alemán. Su nombre en alemán es Ulrich. Ahora, Ulrich, aquí no hay quien pueda pronunciar ese nombre. Entonces, resulta que ese nombre es tan alemán que no hay traducción. No hay traducción. Entonces, ¿qué hizo él? Pues lo rebajó a Uli, y todo el mundo lo conoce, y todo el mundo sabe que es el padre Uli, ¿no? Aquí en Ecuador está el padre Helmut. Ese nombre, ¿cómo se traduce en español? No hay. Entonces se quedan con eso. Algunos hermanos, yo me acuerdo de un compañero que se llamaba Jan Jacek. Él por último lo tradujo y ya se volvió medio castellanizado y se llamaba Juan Jacinto. Muchas personas hacen eso para que la gente los pueda llamar sin problema. Cuando uno a veces conserva su nombre original es demasiado difícil de pronunciar. Eso hicieron muchos cristianos. Tenían su nombre, digamos, romano o griego, pero buscaban un nombre que sea hebreo. En este caso, el nombre hebreo de este hombre era Juan, pero para poder adaptarse a la cultura romana donde se va a mover, utiliza su segundo nombre, Marcos. Por eso nosotros lo llamamos Juan Marcos. Marcos es un nombre latino. Otro ejemplo, el más conocido quizás, Saulo.
Saulo es un nombre hebreo, pero cuando Saulo empieza a evangelizar para poder ser aceptado en otras culturas, toma su nombre latino, Paulus o Pablo. Otros casos, Talita Dorcas, por ejemplo. ¿Ya? Él es el autor, Juan Marcos. Es un cristiano de segunda generación que en principio fue discípulo de Pablo, compañero de viajes de Pablo, ¿no? En el primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, versículos del 5 al 13, dice que en el primer viaje misionero que va a hacer Bernabé, irá en compañía de Pablo y del joven Juan Marcos. Pero a mitad de viaje parece que Juan Marcos era muy joven, muy inexperto, poco entrenado y se echó para atrás y se regresó. Para el segundo viaje misionero, ya entrenado, se siente más fuerte y quiere acompañarlo, pero esta vez Pablo dice, ya conmigo no vas a ningún lado. Bernabé intercede, dice, ve, es mi primo, no seas así, llevémoslo, el muchacho es bueno, pero Pablo se mantiene en sus 11 y dice, no va, no va, no va. Tanto que Bernabé se enoja y dice, pues si no va Juan Marcos, tampoco voy yo. Y Pablo, así era Pablo, dice, no vayas pues. Y por último, el segundo viaje misionero, finalmente se va Pablo con Silas y Bernabé se lo lleva a Juan Marcos. Ahí desaparece la imagen de Juan Marcos y volverá a aparecer ya al lado de Pedro, como especie de secretario, de ayudante de Pedro. Conclusión, el autor del Evangelio de Marcos seguramente conoció muchas de las costumbres, tradiciones, anécdotas, enseñanzas de Jesús gracias a lo que Pedro le pudo haber compartido. Y de Pablo va a aprender algo que vamos a hablar dentro de un ratito, ¿no? Básicamente una de las teologías más importantes, que es la teología de la cruz. Pablo desarrolla mucho ese tema y seguramente marcó para que también Marcos se apropie del tema que luego va a aparecer en su obra. Él es el autor de la obra, ¿no? La época de composición, ya hemos dicho, más o menos debe haber sido entre los años 68 y 70, 71, no más allá, no más allá. Hay autores que lo han querido poner hasta por el año 35. No, no, el Evangelio, como he dicho ya antes, claramente denota una época de persecución, una época donde ha habido martirio, donde ha habido cárcel, una época de tanta persecución, de tanto acoso, que muchos cristianos han abandonado el camino y otros, aunque permanecen, están desanimados, están muy tibios. Y Marcos escribe para despertar esa fe, para cuestionar que al Señor Jesús no se lo puede seguir a medias. Radicalmente hay que tomar la cruz y seguirlo. Si a mí me matan, a ustedes también los van a matar. Y eso corresponde históricamente a la persecución de Nerón. La persecución fue en el año 66. Por eso la mayoría de los autores no aceptan hoy que el Evangelio haya sido escrito antes del 66, pero tampoco después del año 70, porque en el 70 ocurrió el evento más significativo del Nuevo Testamento, que es la destrucción del Templo de Jerusalén. Lo voy a decir de otra manera para darle más énfasis. Cuando uno mira todo el Antiguo Testamento y uno se pregunta cuál es el evento que marca todo el Antiguo Testamento como un eje transversal que recorre todo el Antiguo Testamento, tendríamos que responder sin dudar: el Éxodo. El Éxodo. El Éxodo está en la clave de los profetas, de los libros históricos, de los libros sapienciales, se lo repiten los salmos. El Éxodo es el evento fundante. En esa misma medida, si nosotros nos preguntáramos hoy, ¿cuál es el evento central? Aparte de Jesús, obviamente, el evento histórico que marca la vida de las comunidades cristianas, que de alguna manera es un empujón para que el reino de Dios predicado por Jesús se riegue por todo el mundo, tendríamos que decir que es la destrucción del templo. Pues bien, Marcos no hace referencia a eso. Mateo sí. Lucas con toda claridad, porque son posteriores. Ellos ya vivieron esa experiencia. Ellos han visto, han sentido las consecuencias de la destrucción del templo. Marcos no. Por eso Marcos no hace referencia a un evento tan importante. De allí que la fecha que la ponemos es entre el 66 y el 71. No más allá de eso. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de este Evangelio de Marcos? Una pequeña división literaria.
para ubicarnos y al final algunos datos de tipo teológico para terminar, ¿no? No sabemos por ahora cuáles fueron las fuentes que utilizó Marcos. Es decir, nosotros sabemos que paralelo con Marcos hubo una tradición de dichos populares, de frases de Jesús, de enseñanza, que se fueron regando, metiéndose en medio de la gente. Eso que hoy nosotros llamamos fuente Q, que es una fuente de dichos populares que no está en ningún lado escrita, pero creemos que es la tradición que quedó, que marcó la memoria, el sentimiento, la vida de los discípulos y que las fueron transmitiendo de boca en boca. Pero aparte de eso, ¿hubo alguna otra fuente? No lo sabemos. Lo que podemos decir es que, con lo que ya insinué antes, que probablemente la fuente o las fuentes de donde Marcos fue organizando esta información debieron ser, en primer lugar, Pedro, para la parte cronológica de la enseñanza de Jesús. Seguramente Marcos escuchó muchas veces a Pedro, le habrá preguntado, habrá tratado de ahondar, de conocer, habrá tomado notas para organizar todo el itinerario histórico de la vida de Jesús, de la vida pública me refiero, ¿ya? Y de Marcos, pues habrá absorbido toda la parte teológica, que es, digamos, lo que Marcos va a poner en labios de Jesús para iluminar la nueva realidad que están viviendo hacia los años 60, finales de los 60. Lo voy a decir de otra manera, por si acaso alguien se me confundió. Una cosa es narrar los eventos de Jesús, que Jesús vivió en Galilea, que estuvo en Cafarnaúm, que tuvo 12 amigos, que hizo un milagro, que un día hizo esta enseñanza, que fue hacia la sinagoga, que murió crucificado. Esos son los eventos cronológicos. Probablemente Marcos los aprendió de Pablo, pero en medio de todos esos eventos, Marcos va poniendo una enseñanza para corregir defectos de su comunidad hacia el año 65. Eso que hemos dicho hace un rato, la desazón, la falta de esperanza, el desánimo, el miedo, y todo eso Marcos lo va a ir hablando a través del tema de la cruz y del discipulado, que es el tema que los convoco a ustedes esta semana y que van a trabajar con el Padre Fidel. Ya, esa parte, esa iluminación, digamos, esa interpretación, esa lectura de los signos de los tiempos que Marcos va a hacer, seguramente la hizo a partir de las reflexiones del aporte que habrá escuchado y aprendido del gran Pablo, que es el que va a gestar todo esto de la teología de la cruz, de la gracia, del discipulado, todos los grandes temas que Jesús no pudo hablar porque no cabía que él hable de todo. Pablo lo va a hacer a partir de su experiencia de Jesús. Entonces no sabemos básicamente de dónde fueron las fuentes, pero pudiéramos resumirlas en estas dos, ¿no? La fuente común, la llamada fuente Q, más lo que pudo haber aprendido de Pedro y de Pablo. Con ellos fue organizando todo su evangelio a partir de algunas tradiciones que marcaban toda la vida. Es decir, algunas tradiciones de Jesús que nadie duda, ¿no? Empezando por la central. Si alguna vez le preguntan a ustedes, si alguna vez tienen que hablar sobre este tema, ¿cuál es el eje transversal? ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? Es la pasión. Es la pasión. Por eso, en algunos ambientes hemos cuestionado una catequesis que a veces empieza en orden cronológico, ¿no? La infancia de Jesús, Jesús que va creciendo, Jesús que empieza su vida pública, cuando las primitivas comunidades, la catequesis partía de la pasión. Uno se pregunta si hoy no deberíamos volver a los orígenes y lo primero es vivir la experiencia de la muerte y resurrección de Cristo y luego todo el resto que querramos aprender, milagros, parábolas, la infancia, todo el resto. Pero es que a ratos nosotros queremos empezar, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero necesario, ¿no? Es como que a ratos nosotros compremos ya la casa, compremos la cama, los muebles, todo, paguemos la iglesia, saquemos fecha para el matrimonio, tengamos al sacerdote, tengamos los invitados, el hotel para la fiesta, y cuando tenemos todo listo, nos ponemos a buscar a ver de quién me enamoro, a ver si consigo novia. Suena ridículo, ¿cierto? Lo primero es la novia o el novio. Después el resto, pues algo parecido. Lo primero es la experiencia a vivir con Jesús. Después el resto. Entonces, la tradición de la pasión, los conflictos que tuvo que Jesús. Al final la pasión no es otra cosa sino el resultado
de unos adversarios de Jesús, gente que no comulga con el cuestionamiento que Jesús hace de la religión y de los destinatarios de la religión, y que terminan matándolo a Jesús. Bueno, las parábolas, los milagros, ¿no? Hay varias formas de dividir este evangelio. Yo voy a citar solo, citaremos nomás, porque no vamos a hablar de ello, ¿no? Como 3 de ellas. Primero, la clave espacial, que hace un rato ya medio la insinué, ¿no? Según esta clave espacial, el evangelio de Marcos se puede dividir como en 2 grandes momentos, o 3 si querramos, ¿no? La vida pública de Jesús en Galilea, luego la decisión de Jesús de hacer un pequeño viaje y el desencadenamiento de la vida de Jesús en Jerusalén. ¿Ya? Por un lado, Galilea se presenta como el ambiente donde a Jesús se lo escucha, se lo entiende y se lo acoge, y Jerusalén aparece como la antítesis, como lo opuesto, como quien no escucha, no acoge y más bien rechaza a Jesús. Desde esta clave espacial, quienes gustan de esto, dividen el evangelio como lo ven aquí, ¿no? Una primera sección en Galilea, que iría del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, con ese evento que se llama el secreto mesiánico, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio dije que Mateo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y que por eso Mateo era un evangelio que tanto lo queremos. Pues lea la versión de Marcos. En Marcos Jesús no dice eso. En Marcos Jesús lo mira a Pedro y le dice, cállate, no digas eso ya, no se lo cuentes a nadie. Y a reglón seguido le dice, yo voy a ir a viajar ahora a Jerusalén, y cuando llegue allá, a mí me van a perseguir, me van a coger preso, me van a paliar, me van a golpear y luego me van a crucificar. Y en ese momento dice que mucha gente abandonó a Jesús. ¿Ya? Entonces empieza el viaje que, según Marcos, solo dura un capítulo, el capítulo 10. Solo a manera de curiosidad, revise el mismo viaje en Mateo, y en Mateo demora 10 capítulos. Pero para Marcos no, el viaje no es importante para Marcos. Lo importante es lo que va a pasar en Jerusalén. Por eso la tercera parte iría desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16:8, cuando Jesús es crucificado. Esa sería un poco la clave espacial. Una segunda clave es la clave teológica. La clave teológica. Esta clave teológica dice que más que ver espacios, el evangelio habría que leerlo conforme Jesús se va revelando. Jesús se va revelando, manifestando progresivamente, ¿sí? Hasta antes del capítulo 8, versículo 26, se insinúa quién es Jesús, pero no se lo ve claramente. Jesús trata de decir quién es, pero choca con, de alguna manera, la desconfianza, la incredulidad del pueblo, de su familia, de sus discípulos, de sus adversarios, que no acaban de captar quién es Jesús. Pero después del capítulo 8, versículo 27, ya se va a presentar claramente la imagen de Jesús. Jesús no es el que ha venido solamente a multiplicar panes, a curar endemoniados, a sanar enfermos. Todo eso es importante, pero ese no es propiamente Jesús. Por eso cuando Jesús cura al endemoniado y el endemoniado le dice, sabemos que eres el Cristo, Jesús le dice, cállate, no digas eso, porque ese no soy yo. Y cuando multiplica los panes y la gente lo quiere declarar rey, Jesús escapa. Y cuando Pedro quiere triunfalmente decir, tú eres el Mesías esperado de los tiempos, Jesús le dice, cállate, porque ese no soy yo. Entonces, para Marcos, ¿quién es Jesús? Después del capítulo 8, versículo 27, nos lo va a decir. Jesús es el hombre que camina a la cruz, movido por el profundo amor a la humanidad. Y está llamándole la atención a su comunidad. Cualquiera de ustedes que diga que es cristiano, cualquiera de ustedes que se quiera bautizar, cualquiera de ustedes que se reúne en comunidad, tiene que tener una identidad. Y su identidad es amar, amar y amar, aunque eso signifique la cruz, aunque eso signifique la muerte. Cualquiera de ustedes que se diga cristiano y no quiera cargar la cruz, sencillamente es un mentiroso. Por eso lo que dijimos hace un rato, se ponen varias veces frases fuertes en labios de Jesús, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Cualquiera que ponga las manos en el arado y mire para atrás no es digno. ¿Sí? Vengan conmigo, carguen la cruz conmigo y no tengan miedo, que mi cruz es llevadera. Yo la he podido cargar, ustedes también. Ánimo, yo estaré con ustedes. Yo voy a acompañarlos en esto. Así, pues entonces se divide el evangelio en una clave teológica. Cuando Jesús no es claramente identificable, que sería la época de algunos milagros, y cuando Jesús finalmente se identifica. En esta segunda parte ya son poquitos los milagros. Aquí todo se concentra en el camino a la cruz. Eso tiene que habérselo aprendido de Pablo, seguramente, ¿no? Y tenemos la última, que es la clave literaria, que es una de las que más se utilizan hoy, la clave literaria, que divide el evangelio como en pequeños bloques, ¿no? En la primera parte del evangelio, entre los capítulos 1 y capítulo 8, versículo 26, en esa primera parte del evangelio, cuando Jesús todavía no es bien reconocido, van a aparecer como tres bloques chiquitos. Cada uno de estos bloques va a presentar como tres imágenes. La primera, un sumario de lo que hace Jesús. La segunda parte, una reacción de los discípulos o de los fariseos o de los suyos. Generalmente reacción que es de incredulidad. Vamos, ahí usted lo puede ver un poquito en el cuadro, que creo que queda mucho más claro que tratar de explicarlo, ¿no? Está el sumario, la reacción de los discípulos y la reacción de los contrarios. Vamos a ver o a leer solamente el primero a manera de ejemplo. Por favor, si usted tiene su Biblia, vamos leyendo juntos en Marcos capítulo 1. El sumario, es decir, el resumen de la actividad. Un sumario es un resumen. Es decir, después de narrar varios acontecimientos que Jesús hace, en un momento Marcos se detiene y lo resume todo. Eso es un sumario. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 14 al 15. Vamos a leer entonces primero esta sección del sumario en el 14 y en el 15. Dice, después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse en la buena noticia. Esto es un resumen de todo el evangelio de la actividad de Jesús. Frente a este sumario viene la presencia de los discípulos. Aquí estará siguiendo el mismo orden en el capítulo 1, versículos 16 al 20. Mientras iban por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. De ahí viene una serie de relatos y este primer bloque va a terminar con una reacción frente a la enseñanza de Jesús, a la llamada de Jesús. Hay una reacción. En esta primera sección la reacción será de los fariseos. Podemos verlo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Leamos. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Lo mismo se va a repetir en el segundo cuadro, capítulo 3, versículos 7 a 12, el sumario, luego la reacción de los discípulos, la presencia, de los discípulos y la reacción, ya no de los fariseos, sino de los suyos. Y al final de los fariseos. Y algunos leen entonces en esta clave literaria para decir básicamente esto. Jesús presenta su mensaje y frente al mensaje de Jesús solo caben dos posturas. O se lo acepta y se lo sigue como discípulos, o se lo rechaza y nos volvemos adversarios. Y piensan que esa sería la mejor forma de leer. Bueno, las tres son buenas. Creo que las tres reflejan lo que en el fondo el evangelio quiere decir y que hemos dicho. Vamos a terminar esta presentación, espero que no estén todavía cansados, viendo algunos elementos de la teología de Marcos,
Vamos a ver básicamente la cruz que he insinuado varias veces y el discipulado, como dije al inicio, para dejar servida la mesa para que luego el Padre Fidel se explaye. Él es bastante bueno en este tema y creo que vamos a aprender muchísimo de él, ¿no? Primero la cruz, entonces. Marcos no se limita a hablar de un Jesús maestro, es decir, lo que dije hace un rato, ¿no? Si bien es importante las parábolas, la enseñanza, no es lo central. Tampoco es un taumaturgo, ¿no? Taumaturgo es el que hace milagros. Ni siquiera el anunciador del reino. Todos son temas fundamentales para nosotros. Pero para Marcos, la verdadera síntesis, o lo voy a decir de otra manera, lo que justifica, lo que legitima, lo que le da autoridad a Jesús como maestro, como taumaturgo o como anunciador del reino de Dios, es básicamente la cruz. La cruz es donde Él se revela como Hijo de Dios. Es allí donde se cumple la promesa. Es allí donde Jesús realmente muestra su naturaleza como Hijo de Dios, como preferido del Padre. Es allí donde el servicio del que Él habla adquiere profunda significación. Es allí donde el hombre llamado Jesús, el que a ratos llora, el que a ratos se desanima, el que a ratos pierde la paciencia, muestra que cualquier ser humano, y esto para mí es muy importante, cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en imagen y semejanza de Dios. Cualquiera de nosotros puede convertirse en constructor del reino de Dios sin perder nuestra humanidad. Es en la cruz. O lo digo de otra manera, en la teología de Marcos, cualquiera de nosotros que se declare en este momento, vamos a alejarnos de la comunidad de Marcos un momento y vámonos a la comunidad actual de los que estamos, 204 que estamos aquí presentes. Cualquiera de los que están aquí, que quiera declararse seguidor de Cristo, cristiana o cristiano, y no esté dispuesto a cargar con su cruz, no sirve. No sirve. En estos días leí un artículo de Leonardo Boff con una frase muy fuerte, pero me parece muy apropiada. Decía Leonardo Boff, es preferible un ateo ético que un cristiano incoherente. Porque cargar la cruz no es la cruz de uno mismo, ¿no? Por si acaso, no nos vayamos ahora aquí a drogarnos con esa idea, es que yo cargo con mi cruz de mi infidelidad, de mi mal genio, la cruz de mi falta de convicción. No, deje de dar vueltas en usted mismo. Cuando aquí hablamos de cargar la cruz, estamos hablando de responsabilizarnos por los crucificados de este tiempo, como decía John Sobrino, este gran teólogo nicaragüense. ¿Sí? Cargar con la cruz es poner nuestros hombros como pastores para buscar a nuestras hermanas, las ovejas perdidas, las ovejas enfermas, las ovejas marginadas, las ovejas vulnerables. Eso es cargar con la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por el otro. Y eso es lo que Marcos, en resumidas cuentas, quiere decirnos. Ya, no nos alarguemos más. Punto. Si a la primera persecución, al primer conflicto, a la primera tensión, a la primera pelea que tenemos, somos de esos cristianos que decimos, no, yo ya no voy más a la parroquia, yo ya no quiero servir, yo no estoy para andar peleando, entonces vea, mejor váyase. Porque la vida de las comunidades cristianas está hecha por seres humanos que tenemos fragilidades, que peleamos, que discutimos, que a veces sentimos envidia, que a veces tenemos diferencias ideológicas, incluso diferencias litúrgicas, pero por encima de todo eso nos reúne, nos apasiona mutuamente acompañar a Jesús cargando Él su cruz, nosotros las cruces de los otros hermanos. O como diría San Pablo, que suena quizás mucho más profundo, finalmente ser cristiano es libre, voluntaria y alegremente completar en nuestras vidas lo que hace falta a la pasión de Cristo. Ese es un poco, digamos, el sentido de la cruz. Y como el tiempo se nos está acabando, vamos de una vez a hablar un poquito de esto, ¿no? El camino de Jesús para los discípulos. Repito, no intento meterme en el tema del Padre. Quizás el Padre esta tarde tenga otras cosas mucho más novedosas que decir. Simplemente este es una probadita, ¿no?
Conocer al Hijo del Hombre. Superar la duda sobre la aparente ineficacia del Evangelio. Participar del poder de Jesús. Todo eso es posible si abrazamos la cruz. En eso consiste lo que Marcos dice en capítulo 1, versículo 15. Conviértanse y crean en el Evangelio. Yo diría, crean en el Evangelio de la cruz. No esa cruz como algunos han querido interpretarlo como elemento de muerte, de sufrimiento, de desgracia, de derrota. Incluso ese dramatismo de creer que Jesús fue derrotado en la cruz. No, para Marcos, igual que para Pablo, la cruz se la coge libremente. Recuerden lo que dice Jesús cuando le ordena a Pedro guardar la espada. Pedro, si yo quisiera, le pido a mi Padre un ejército de ángeles, no me tocan un pelo. Ni un pelo, Pedro. A mí nadie me va a matar. Yo me voy a entregar. Nadie me va a derrotar. No es el triunfo del malo sobre el bueno. Es el triunfo de la bondad infinita, del profundo amor que termina derrotando a todos los poderes del mal. Ese es el camino que Jesús ofrece a los discípulos. Un ejemplo de ello en Marcos lo podemos encontrar en el texto que nos habla del ciego de nacimiento, ¿no? El ciego de nacimiento grita su miseria, ¿no? Porque ni siquiera está en el camino, está a un lado del camino. Y desde allí grita pidiendo por compasión. Este texto a mí a veces me parece hasta un poco chistoso, ¿no? Porque mientras él grita, los que siguen a Jesús intentan callarlo. O sea, no solamente quieren que sea ciego, lo quieren dejar mudo. Quieren alejarlo, quieren callarlo. Pero Jesús lo escucha y le dice, tráiganmelo. Entonces van y ven acá, ciego, ve, estás gritando mirando allá cuando Jesús está acá. Y cuando llega donde Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, yo quiero ver con la luz del reino. Y entonces Jesús le responde, ánimo, levántate. No tienes que seguir gritando, ponte en camino. Ponte en camino. Bota tu manto. Al paralítico le dice, levántate, ponte en camino. El discipulado del cual Jesús nos llama tiene una recurrente orden de Jesús, levántate, ponte en pie. Aunque no pertenece a Marcos, recuerden en Lucas al hijo pródigo, me levantaré, me pondré en pie, voy a volver. Ese es el discipulado. La cruz no hay que esperarla resignadamente que venga a nosotros. Curiosamente, para Marcos, la cruz es algo que hay que buscar. Algo que hay que buscar. Es la paz que, como diría el documento de Puebla, que tiene un nuevo nombre. Una paz que se llama justicia social. No es la paz del cementerio. No es esa paz que algunos a veces peligrosamente creemos que es encerrarnos, no molestar a nadie ni que nadie nos moleste, ¿no? Ir a misa, compartir, llevar comidita a los pobres, no. Es la paz que levanta su voz por los crucificados de hoy. Yo quiero recordarles aquí una frase que se me vino ahorita a la memoria, recordando a Helder Câmara, este obispo brasileño, ¿no? Decía don Helder Câmara que cuando él daba de comer a los pobres en esas actividades de cáritas, en esos comedores populares, la gente le decía santo, un obispo santo que da de comer a los pobres. Pero cuando don Helder Câmara decidió parar un momento y empezar a preguntar quién causa tanto hambriento en este mundo, dice que lo empezaron a llamar comunista. Mientras Jesús multiplicaba panes, lo querían hacer rey. Pero cuando Jesús va a Jerusalén y denuncia a los causantes del hambre, lo crucifican. El camino de Jesús es ese, un camino de cruz que no solamente se acepta como consecuencia, sino que muchas veces nos lleva a buscarlo. Porque como diría un pensador cuyo nombre ahora no me recuerdo, si usted consiente con la injusticia, ya usted tomó partido. Y tomó partido por los opresores, porque usted se volvió cómplice, callándose. Entonces, digamos a manera de conclusión que es esa cruz, repito, no como consecuencia del triunfo de los malos sobre los buenos, sino como la absoluta libertad y amor de poder cargar con los crucificados, lo que realmente nos vuelve a nosotros discípulos y discípulas de Jesús. Por último, terminemos con esta parte y ya vamos terminando, ¿no?
Llamó a los que él quiso. Quise subrayar esa frase porque a mí toda la vida me ha parecido desafiante, me ha parecido incluso santamente descarado. Muchas veces yo me he preguntado eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios llamó? ¿Por qué llamó a Lauren? ¿Por qué llamó a Katy a su servicio como laica comprometida? ¿O a Carlos Eduardo? ¿O a Rocío? ¿Por qué los llamó? Y suena descarado decir, lo llamó porque le dio la gana, porque él quiso, no por los méritos. A lo mejor méritos no tenemos. Llamó porque él descubrió que algo debemos tener nosotros, ¿no? Y nos llamó a un discipulado que en Marcos, a mí me parece, esto es una cosecha muy personal de mi reflexión, a un discipulado que tiene como ¿cómo llamarlos? Dos vertientes. Aquí hay muchas religiosas, vi ahora, ahí hablaban de las dominicas de Nazaret, y vi otras religiosas allá, ¿no? Hay dos llamados. El primero está en el capítulo 1, versículos 16 al 20, y creo que vale la pena leerlo, porque a mí me parece que estos dos llamados nos ayudan a entender un poco mejor lo que es el discipulado. ¿Tiene su Biblia? Por favor, acompáñeme con la lectura. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y dice, 16 al 20, ¿no? Llamó a los primeros 4. Ya leímos este texto hace un rato. Llamó primero a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús dijo, atención, síganme, yo los haré pescadores de hombres. A los primeros 4 que están aquí, Simón, Andrés, Santiago y Juan, los llamó para que sean pescadores de hombres. Y como ahora estamos en lenguaje inclusivo, pues habrá que utilizarlo. Pescadores de hombres y de mujeres. ¿Ya? Dejémoslo allí y luego volvemos sobre él. Luego, en el capítulo 3, versículos 13 al 19, llama a los 12. Leamos. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso, a los que le dio la gana. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a los 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Y ahí nos da el nombre de los 12, ¿no? Simón, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. El discipulado entonces se puede ver como en dos vertientes, a los 4 y a los 12. Y yo quisiera interpretarlos ahora, aún a riesgo de equivocarme, pero vale la pena hacerlo, ¿no? Cuando Jesús llama a los 4, los llama para hacerlos pescadores de hombres, mientras que a los 12, dice el texto, los llamó para que estén con él. Aparte de ser pescadores, pero la tarea fundamental, que estén con él. A mí esto me hace pensar en dos grandes vocaciones que tenemos en la iglesia, pues. La vida consagrada y el laicado consagrado. Los cuatro somos todos los bautizados, todos los que hemos sido bautizados, todos los que nos declaramos creyentes. ¿Bautizados para qué? Para cumplir un discipulado. ¿Cuál es nuestro discipulado? Ser pescadores de hombres y de mujeres. Es decir, ser misioneros, ser catequistas, ser evangelizadores, ser formadores, andar por todo el mundo buscando hombres y mujeres para juntarlos a el rebaño, a la iglesia de Jesús. Pero de entre todos los bautizados, dentro de ese conglomerado de bautizados, hay unos pocos, bueno, digamos unos pocos entre comillas, hay un grupo al que Jesús llama de manera especial para que estén con él. Y esa es la vida consagrada. Esos son los ordenados. Los que ciertamente también tienen una misión que cumplir en la iglesia, pero su principal misión es estar con él. ¿Y estar con él para qué? Por lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Para que la gente, los de afuera, vean cómo viven, cómo se aman, cómo se comparten todo, y cada vez más haya gente que quiera juntarse a ellos. Y sin embargo, ahí queda una pregunta solamente, porque yo no me voy a meter en ese campo. ¿La vida religiosa hoy lo está haciendo? Dos preguntas mejor. La primera, ¿la vida religiosa está cumpliendo con su misión fundamental, que es estar con él? ¿O hemos invadido hasta el cansancio
el espacio propio de los laicos, que es la misión. Al punto de que podemos encontrar que a muchos discípulos laicos terminan llamándonos ayudantes, mis laicos, mis colaboradores. Y cuidado con irme en contra de la autoridad, porque si no le gusta, váyase, esta es mi parroquia. Solo es pregunta. La otra pregunta a los laicos: ¿estamos cumpliendo con nuestra tarea de ser pescadores de hombres y de mujeres? ¿O hemos caído en la mediocridad de simplemente ser los que estiran las manos para recibir? Sí, meros cristianos pasivos que creemos que somos destinatarios de la obra y nos hemos olvidado de que más alegría hay en dar que en recibir. Es una simple pregunta. ¿Ya? Estos discípulos, cualquiera sea el caso, laicos o consagrados, podemos encontrar en algunos textos del Evangelio de Marcos como algunas claves, como algunas señales de nuestra identidad como discípulos. Yo aquí cito, para cerrar esto, solo dos textos, ¿no? El endemoniado, que es curado por Jesús, y la suegra de Pedro. El endemoniado, después de ser curado, dice Marcos que pretende seguirlo a Jesús, estar con Jesús, acoger la invitación de Jesús que le dice, que llama a un grupo para que estén con él. Y sin embargo Jesús no lo acepta. No lo acepta porque no es llamado, quizás no tiene las características para ello, pero sí le da una misión. Tu discipulado será ser ahora un testimonio del amor de Dios. Es decir, deberás anunciar la buena noticia de la misericordia de Dios. Por otro lado, la suegra de Pedro va a significar para los discípulos y las discípulas un llamado para convertirnos en servidores. Yo, uno de los dichos populares más bonitos que escuché, se lo escuché a un español. Como siempre, los españoles dicen las cosas bonitas, pero la dicen muy fuerte, pero me sonó bonito. Yo a un español escuché decir: si los señores no sirven, ¿para qué sirven los señores? Y lo pudiéramos decir ahora parafraseando: si el cristiano no sirve, pues ¿para qué sirve el cristiano? No sirve para nada. Por lo tanto, en este servicio, el que quiera ser el primero, que se convierta en el servidor de todos. Y ese servidor de todos tiene un orden jerárquico, que quizás suene escandaloso para algunos, pero si lo reflexionan a fondo se darán cuenta que no es tan escandaloso. El servicio tiene un orden jerárquico. Primero se sirve al hermano, después se sirve a Dios. A veces en la catequesis lo he invertido. Creemos que tenemos que servir a Dios y, como consecuencia de nuestro amor a Dios, ayudar al prójimo. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no ves si no eres capaz de amar a tu hermano al que ves todos los días? Nos dice el Evangelio. El orden jerárquico es: ama al otro. Seguramente, cuando amas, sirves, acompañas, escuchas, das la mano a tu hermano el necesitado, sin duda estás amando a Dios. Pero cuando decimos que amamos a Dios y de allí vamos a servir al hermano, siempre nos puede quedar una duda. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque a mí me gusta ser puntual con el tiempo. Si quedan dudas, inquietudes, por favor, en estos 30 minutos, usted va ahorita, se toma, como dijo Katy, un cafecito, se toma un mate, se toma una agüita aromática, algunos tomarán agua, otros más bien van a botar agua porque tienen exceso. Haga usted lo que quiera, pero cuando volvamos,